¿Qué pasa cuando el monstruo de una pesadilla no es una criatura sobrenatural, sino la persona que duerme a tu lado? Bienvenidos al canal. Hoy nos adentramos en uno de los casos más horripilantes y únicos en la historia criminal de Australia. Un crimen que detuvo el corazón de una nación, no solo por su brutalidad inimaginable, sino porque fue la culminación de una vida marcada por la violencia. Esta es la historia de Katherine Knight, una mujer cuya furia no conocía límites y cuyo acto final fue tan abominable que la convirtió en un récord del siniestro. Quédate con nosotros, porque lo que escucharás hoy desafía toda comprensión. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún otro relato como este. La historia de Katherine Knight no puede entenderse sin remontarse a sus orígenes en el pueblo minero de Aberdeen, Nueva Gales del Sur. Nacida en 1955, era la mayor de 8 hermanos en una familia sumida en la pobreza y la disfunción. Su padre, un alcohólico a menudo ausente, tenía poco impacto en su vida. La figura dominante era su madre, una mujer de carácter severo y frío, de quien se dice que impartía disciplina con mano de hierro. Pero hay un relato escalofriantemente profético que sobresale por encima de todos: la exposición temprana de Katherine a la carnicería. Su madre, en un acto que muchos psicólogos señalarían después como formativo, la obligaba de niña a presenciar cómo destazaba animales en su trabajo en una carnicería local. No era una enseñanza práctica, sino una inmersión forzada en el mundo del despiece y la sangre. Este entorno parece haber sembrado una semilla de insensibilidad extrema. Sus primeros signos de perturbación no se hicieron esperar. En la escuela, era conocida por su temperamento explosivo y su tendencia a la agresión física, a menudo aterrorizando a otros niños. No era la típica niña problemática. Su violencia parecía tener una intensidad y una crudeza que iban más allá de las peleas infantiles normales. Estos años formativos no fueron simplemente difíciles, fueron un taller donde se forjó, pieza a pieza, la herramienta del horror que emergería décadas después. La normalización de la violencia y la sangre en su infancia creó un cimiento sobre el cual se construiría una pesadilla. Al abandonar la escuela, Katherine comenzó a trabajar en un matadero local, un empleo que parecía hecho a su medida y que consolidaba su familiaridad con la hambre y el cuchillo. Fue aquí donde su leyenda negra comenzó a crecer entre sus compañeros, quienes la temían y la evitaban debido a su temperamento impredecible y su fascinación por la violencia del trabajo. Pero su verdadera naturaleza se reveló de lleno en sus relaciones sentimentales, donde un patrón siniestro y repetitivo empezó a emerger. Su primer matrimonio con David Kelpie fue un infierno. Knight ejercía un control absoluto y manifestaba una violencia extrema. En una ocasión lo apuñaló en el estómago, un presagio de lo que vendría. La relación estuvo marcada por palizas y amenazas constantes. Tras separarse de Kelpie, inició una relación con David Saunders. El patrón se intensificó. No solo era físicamente abusiva, sino que comenzó a utilizar el conocimiento de su trabajo como arma psicológica. En una de las discusiones más aterradoras, le mostró a Saunders una lista con los nombres de sus familiares, incluidos sus hijos, y junto a cada nombre había un precio.
Era una vista de carnicería, una amenaza velada, pero clara de que era capaz de descuartizarlos como hacía con el ganado. Saunders, aterrado, huyó de la relación, pero el modus operandi de Knight ya estaba claro. Utilizaba el terror, la intimidación física y la siniestra analogía de la carnicería para dominar y aterrorizar a sus parejas. Cada hombre era un ensayo para el acto final. En este panorama de relaciones fallidas y violencia, apareció John Charles Price. Hombre tranquilo, trabajador y bien considerado por todos en la pequeña comunidad de Sydney. Price representaba todo lo que Catherine no era: estabilidad, amabilidad y normalidad. Se convirtió en su tercera pareja formal y para muchos parecía el hombre que podría calmarla. Por un tiempo, la fachada funcionó. Incluso tuvieron una hija juntos. Knight se mudó a la casa de Price en Hamlin Street, en la localidad de Aberdeen. Pero la máscara de normalidad pronto comenzó a agrietarse. El temperamento de Knight resurgió con fuerza. Las discusiones se volvieron frecuentes y, una vez más, la violencia hizo acto de presencia. Price, un hombre paciente, intentó soportarlo por el bien de su hija, pero incluso su resistencia tenía un límite. Lo que Price no llegó a comprender del todo fue la profundidad de la psicopatía a la que se enfrentaba. Tal vez, como muchos, subestimó la amenaza creyendo que se trataba simplemente de una mujer de carácter fuerte o emocionalmente inestable. No percibió que estaba viviendo con una depredadora, cuyo repertorio de violencia había ido perfeccionándose durante años. La decisión final de Price fue intentar terminar la relación. Le pidió a Knight que se mudara de la casa que, significativamente, estaba a solo unas pocas puertas de distancia de donde había crecido. Fue el detonante. Para Catherine Knight, ser desalojada no era solo un rechazo, era una humillación suprema, una pérdida de control que su mente narcística y violenta no podía tolerar. John Price, sin saberlo, había firmado su propia sentencia de muerte. Los días previos al 29 de febrero del año 2000 fueron una calma tensa y engañosa. John Price había sido claro. La relación había terminado. Catherine Knight debía irse. Ella, aparentemente, había aceptado la situación. O al menos, esa era la fachada que mostraba al exterior. Incluso había estado buscando una nueva casa para mudarse. Pero en su interior, la maquinaria de la venganza se estaba poniendo en marcha. Los vecinos y compañeros de trabajo notaron que estaba inusualmente tranquila, una calma que, en retrospectiva, resultaba más aterradora que sus explosiones de ira. Era el silencio de la planificación meticulosa. En el trabajo, en el matadero, había estado afilando meticulosamente un cuchillo de carnicero, un acto que pasó desapercibido como parte de su rutina laboral. También había estado realizando llamadas telefónicas a la familia de Price, haciendo amenazas veladas sobre lo que le haría. En una de esas llamadas, le dijo a la hermana de John que se arrepentiría de haberla echado. El día anterior al asesinato, Knight y Price tuvieron una discusión final. Esa noche, la hija de la pareja escuchó ruidos provenientes de la casa, pero nada que sonara una pelea física. Era el último momento de una normalidad que se desvanecería para siempre. Price se fue a dormir, probablemente creyendo que lo peor había pasado.
No podía imaginar que la mujer que dormía a su lado había pasado de las amenazas a la acción y que había elegido el arma más simbólica y personal posible, el cuchillo con el que ambos se ganaban la vida. La madrugada del 29 de febrero de 2000 fue cuando el infierno se desató en el 18 de Hamlin Street. John Price se fue a la cama, exhausto después de un turno en la mina. Catherine Knight, sin embargo, no dormía. Esperó a que Price estuviera en su punto más vulnerable, sumido en el sueño. Entonces, armada con el cuchillo de carnicero que había afilado con esmero, se abalzó sobre él. El ataque fue de una ferocidad primitiva. Price, despertando en medio de una pesadilla hecha realidad, luchó por su vida. La habitación se convirtió en un escenario de terror absoluto, con la sangre salpicando las paredes en un testimonio mudo de la lucha desesperada. Knight lo apuñaló al menos 37 veces. La puñalada final, descrita con horror forense en el juicio, fue tan poderosa que atravesó la columna vertebral. John Price murió en su propia cama, víctima de la furia incontenible de la mujer a la que una vez había amado. Pero el asesinato, por brutal que fuera, no era el final. Era solo el primer acto de una obra macabra que Knight tenía planeada. La muerte de Price no apaciguó su ira, por el contrario, fue el preludio de una profanación que desafiaría la comprensión humana y que marcaría un antes y un después en los anales del crimen australiano. El silencio de la noche en Aberdeen fue testigo de un mal casi inimaginable. Una vez que John Price yacía sin vida, Catherine Knight cruzó un umbral que muy pocos criminales han cruzado. Lo que hizo a continuación elevó su crimen de un homicidio brutal a un acto de pura monstruosidad. Con la habilidad que le daban sus años de experiencia en el matadero, Knight procedió a desollar el cuerpo de su víctima. Utilizando sus cuchillos, separó metódicamente la piel del músculo con una precisión técnica aterradora. Este no era un acto cometido en un frenesí ciego. Requería una frialdad y una concentración pavorosas. La escena que quedó en la habitación era dantesca. Cuando la policía llegó horas después, se encontraron con un cuadro que superaba cualquier pesadilla. Y entonces Knight añadió un toque de horror casi teatral. Tomó la piel de John Price y con ella colgó el cuerpo desollado de un gancho de carne en la puerta del salón. Era una imagen calculada para causar el máximo impacto. Una declaración siniestra que transformaba a un ser humano en una pieza de carnicería. Este acto de desollamiento no fue solo para ocultar la identidad o por saña, fue la máxima expresión de deshumanización. Knight estaba tratando el cuerpo de Price exactamente como trataba a los animales en su trabajo, borrando por completo cualquier resto de humanidad de su víctima y exhibiendo su trofeo con orgullo macabro. Si el desollamiento era inimaginable, lo que Catherine Knight hizo a continuación desafía por completo los límites de la cordura humana. Con el cuerpo de John Price aún colgando del gancho, ella se dirigió a la cocina. Allí, tomó partes del cuerpo de Price, incluyendo sus nalgas y otras secciones de tejido muscular, y las colocó en varias ollas y sartenes para cocinarlas. Preparó una especie de guiso o estofado, añadiendo verduras como zanahorias, patatas y calabacín, como si estuviera preparando una comida familiar cualquiera. El olor a comida cocinándose se mezcló con el hedor metálico de la sangre que empapaba la casa. Su plan, según confesó después a los psicólogos, era servir esta comida a la hija que tenía con Price y posiblemente a otros miembros de la familia de la víctima. Era la culminación de sus antiguas amenazas. Literalmente, iba a hacer que la familia de Price se lo comiera. Este acto de canibalismo forzado era la venganza definitiva, diseñada para infligir un trauma eterno y una humillación absoluta. Cuando la policía irrumpió en la casa, una de las ollas todavía estaba al fuego,
burbujeando con su contenido grotesco. Esta imagen, la de una comida aparentemente normal que contenía restos humanos, es quizás una de las más difíciles de procesar en toda esta historia. Un recordatorio escalofriante de la profundidad del abismo moral en el que Katherine Knight habitaba. La mañana del 29 de febrero, el horror salió a la luz. Preocupados porque John Price no había llegado a su trabajo, sus familiares alertaron a las autoridades. Cuando la policía llegó a la casa de Hamlin Street, se encontraron con una escena de pesadilla que dejaría marcados incluso a los agentes más veteranos. Al entrar, lo primero que vieron fue el cuerpo desollado de John Price colgando de un gancho en la puerta del salón. La sangre cubría paredes y muebles. El olor era insoportable, una mezcla nauseabunda de sangre, carne cruda y comida cocinada. Al seguir el rastro hacia la cocina, descubrieron las ollas en el fuego, con los trozos de Price cocinándose junto a las verduras. En una sartén yacían 2 de sus orejas, fritas. Katherine Knight no huyó. Fue encontrada en la casa, ensangrentada y en estado de shock tras haber intentado suicidarse con una sobredosis de pastillas. Fue trasladada de inmediato al hospital bajo custodia. Los investigadores, acostumbrados a lo peor, se vieron superados por la meticulosa brutalidad de la escena. No era un crimen pasional en el calor del momento. Era una obra planeada, una puesta en escena diseñada para profanar y aterrorizar más allá de la muerte. Las fotografías y los informes de la escena del crimen se convertirían en la evidencia central de un caso que ya era, de por sí, histórico por su naturaleza grotesca. El juicio de Katherine Knight fue uno de los más seguidos y comentados en la historia legal australiana. Sin embargo, fue también uno de los más breves y extraños. Knight fue acusada de asesinato, pero la pregunta no era si lo había hecho, sino cuál era su estado mental en el momento del crimen. Su defensa se basó en la locura, argumentando que no era culpable por razones de enfermedad mental. Los psiquiatras declararon sobre su personalidad, diagnosticándola con trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía. Sin embargo, también concluyeron que aunque tenía graves trastornos, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal en el momento de cometer los actos. Esto era crucial para la sentencia. Antes de que el juicio pudiera llegar a su fase final, Katherine Knight tomó una decisión impactante. Se declaró culpable. Fue una jugada calculada, posiblemente para evitar un circo mediático aún mayor o una cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El 8 de noviembre de 2001, la jueza Valerie O'Keefe pronunció la sentencia. Debido a la naturaleza excepcionalmente vil del crimen, Katherine Knight fue sentenciada a cadena perpetua, pero con una condición histórica. Nunca sería elegible para libertad condicional. Se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en recibir una sentencia de prisión perpetua sin libertad condicional. La pregunta final, y la más difícil de responder, es ¿por qué? ¿Qué forjó a Katherine Knight? Los psicólogos que la evaluaron pintaron el retrato de una tormenta perfecta de naturaleza y crianza. Por un lado, su infancia estuvo marcada por la exposición traumática a la violencia y el despiece de animales, normalizando la sangre y la mutilación. Por otro, su personalidad mostraba todos los rasgos de una psicópata: falta de empatía, egocentrismo patológico, manipulación y una capacidad para la violencia extrema sin remordimientos. El trastorno límite de la personalidad explicaría su intenso miedo al abandono y sus reacciones emocionales desbordadas. La combinación fue letal.
Cuando John Price intentó dejarla, para ella no fue solo un rechazo, fue un detonante que activó toda su patología. Su venganza no fue solo matarlo, fue destruirlo completamente, reducirlo a un objeto, a un trozo de carne, tal como había aprendido a hacer con los animales. Cocinarlo fue el acto final de dominio y deshumanización. Knight no es el arquetipo del asesino en serie seductor, sino el de una depredadora doméstica, cuyo arsenal de terror se construyó a lo largo de una vida de violencia normalizada y una mente profundamente perturbada. La historia de Catherine Knight es un recordatorio aterrador de que la maldad más profunda a veces no llega con un rostro extraño, sino con uno familiar. Es un caso que nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando no hay barreras morales que la contengan. John Price perdió la vida de la manera más horrible imaginable, y su memoria merece ser respetada por encima del horror de su asesinato. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué parte de esta historia te ha impactado más? ¿Fue la infancia traumática? ¿La escalada de violencia en sus relaciones? ¿O el acto final de canibalismo lo que más se te ha quedado grabado? Déjame en los comentarios, quiero leer tus impresiones. Si videos como este, que profundizan en los casos más oscuros de la criminología y el terror, son lo que te gusta, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y contando estas historias. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo relato.